Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sí, Audio Jungle. buenos días, agradecerles a todos la participación, muy especialmente agradecerle al doctor Fernando Arrieta y a la doctora Mariela Contrera, director y subdirectora respectivamente del Departamento de Tuberculosis de la Comisión Honoraria de Lucha Antituberculosa, y también informar que la doctora Silvia Cataldi, por problemas de salud familiares imprevistos, no ha podido venir como era su deseo. Nosotros queremos decir que el Colegio Regional Montevideo, el Consejo del Colegio Regional Montevideo, organiza este tipo de actividades amparados en dos leyes fundamentales, que son la ley del Colegio Médico, de creación del Colegio Médico del Uruguay, la ley 18.591 del 25 de febrero del 2010, y otra ley que a veces los médicos también, por nuestro escaso tiempo, no tenemos en cuenta, que es la ley del Código de Ética Médica, la ley 19.286, aprobada el 25 de septiembre del año 2014. 22 meses antes había habido un plebiscito entre los médicos, resultando aprobada por abrumadora mayoría y luego refrendada por la transformación de esta norma en ley. Estas son las dos leyes que nos rigen a nosotros. Y por supuesto nosotros entendemos que el mejor homenaje que le podemos dar y la mejor, el mejor agradecimiento a la sociedad, porque en el Parlamento está la sociedad y votan esas leyes, es el cumplimiento de la ley. Esto yo creo que es un tema muy importante, el cumplimiento de la ley y el servicio de las instituciones. En ese marco estamos con esta actividad que nos parece importante, y le voy a dar la palabra al doctor Fernando Arrieta, que va a hablar sobre la situación actual de la tuberculosis en el Uruguay y la descentralización como estrategia. Muchas gracias. Buen día a todos. Muchas gracias al Colegio Médico por permitirnos estar hoy compartiendo esta mañana con ustedes, y muchas gracias especialmente a ustedes por venir a escucharnos. Pregunta, dice, parece un tema raro, ¿por qué vamos a hablar de la tuberculosis? Cuando en el colectivo nacional este parecía ser un tema ya solucionado, que no teníamos más problemas de tuberculosis, que era una enfermedad que había desaparecido prácticamente en el Uruguay, y muchos piensan que también en el mundo la tuberculosis ha desaparecido. Sin embargo, a pesar de que esta es la enfermedad infecciosa seguramente más vieja conocida por la humanidad, desde hace miles de años, ¿sí? Fíjense en los últimos datos que publica la Organización Mundial de la Salud, habla de que hay en el mundo 1.700 millones de personas infectadas por el bacilo de la tuberculosis, que en el año 2017 aparecieron 10 millones de enfermos, incluyendo 1 millón de niños. La tuberculosis a nivel global fue la 10ª causa de muerte, pero si uno considera las causas de muerte causadas por un agente infeccioso único, ocupa tristemente el primer lugar.
En el año 17 fallecieron por tuberculosis 1.3 millones de personas VIH negativas y 300.000 muertes más en personas que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Cómo estamos en nuestro país? Bueno, las cifras del año 18 mostraron que el programa de tuberculosis se enteró, le notificaron un total de 1.043 pacientes en Uruguay, de los cuales 41 eran pérdidas de seguimiento recuperados, es decir, pacientes que habían iniciado anteriormente su tratamiento, lo habían abandonado y lograron ser recaptados. Y 1.002 pacientes que eran casos nuevos o recaídas. La diferencia entre las pérdidas de seguimiento recuperados y las recaídas es que el que se considera recaída es un paciente que completó su tratamiento, fue dado de alta y posteriormente recayó de la enfermedad. En esta gráfica yo lo que quiero mostrarles es en negro está la evolución de la incidencia de tuberculosis en nuestro país desde el año 2000 a la fecha. En verde, la gráfica que va por encima, son los casos de tuberculosis que la Organización Mundial de la Salud estima que hay en el Uruguay. Siempre esto se da para todos los países. La OMS estima una carga de enfermedad mayor que la que los programas se encuentran. Esta brecha que hay entre los casos estimados y los diagnosticados, es decir, debería de no existir. Todo programa tiende a lograr que esta brecha entre la verde y la negra, disminuya. Acá esto está solo hasta el año 17, los casos estimados, porque la estimación para el año 18 todavía no la ha establecido la OMS. Y acá abajo en rojo son los casos que el programa ha detectado, pero son casos de tuberculosis pulmonar bacilífera, es decir, tuberculosis pulmonar bacteriológicamente confirmada. Lo interesante a ver es que desde hace unos años la tendencia de los casos de tuberculosis es hacia el aumento de los mismos. Y se da para el total de casos, pero también para los casos confirmados bacteriológicamente, que son los que contagian. Estos son los que realmente transmiten la enfermedad. La mayoría de los casos de tuberculosis, un 88% fueron pulmonares y hay un 12% que tienen localizaciones extrapulmonares. Para el total de casos, como para los casos pulmonares, en la mayoría de ellos se logró la confirmación bacteriológica. En los extrapulmonares, como ustedes pueden entender, lógicamente, lograr la confirmación es más difícil y solo se logró en el 46% de ellos, siendo el 54% tratados por una sospecha clínica, digamos, por un diagnóstico clínico sin haberse podido lograr confirmación. Esos 1.043 casos de tuberculosis dan una tasa, una incidencia de tuberculosis en el país de 26.8 por cada 100.000 habitantes. Y la distribución en los departamentos no es homogénea. Yo les presento acá con distintos colores los distintos niveles de incidencia que se usan a nivel internacional. Se dice que una zona, una región, tiene una incidencia baja de tuberculosis cuando sus valores son de menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia es mediana cuando los valores oscilan entre 10 y 50 casos por 100.000 habitantes. Y acá se subdivide en mediana baja de 10 a 25 o en mediana alta cuando supera los 25 y llega hasta los 50 por 100.000. Y si la incidencia es de más de 50 casos por cada 100.000 habitantes, se considera una zona de alta incidencia de tuberculosis.
Cuando llevamos estos valores a los distintos departamentos, vemos que ninguno de los departamentos del Uruguay tiene una incidencia alta de tuberculosis, pero sí hay 5 de ellos que presentaron en el año 2018 una incidencia mediana alta, entre 25 y 50. Históricamente, Montevideo ha sido el departamento que presenta las tasas más altas de tuberculosis. Maldonado le sigue bastante cerca y desde hace unos cuantos años también. Y el resto pueden ir variando, pueden ser variaciones circunstanciales, pero Artigas, Rivera y San José fueron los departamentos que también presentaron cifras medianas altas. La mayoría de los departamentos tienen una incidencia mediana baja y hay 3 departamentos que sí son los que tienen una incidencia baja de tuberculosis, de menos de 10 casos por cada 100.000, y son Colonia, La Valleja y Rocha. Rocha a veces presenta mediana baja, pero La Valleja y Colonia habitualmente se presentan siempre con cifras bajas de incidencia. Yo les decía, Montevideo siempre es el departamento con mayores tasas de tuberculosis. A punto tal de que Montevideo nuclea el 56% del total de casos de tuberculosis del país. Más de la mitad de nuestros enfermos de tuberculosis residen en el departamento de Montevideo. Y ustedes saben todos que tuberculosis va de la mano de la pobreza, se asocia innegablemente con pobreza. Y en estos 4 municipios, acá está el departamento de Montevideo dividido en sus 8 municipios. Estos 4 municipios nuclean el 75% de los casos de tuberculosis de la capital. Lo que equivale a decir, si uno lo lleva al total del país, que el 42% de los enfermos de tuberculosis de Uruguay residen en estos 4 municipios de Montevideo, que si ustedes van, yo no lo traje el slide, pero si ustedes van a ver los informes del INE y de la Intendencia de Montevideo, son los 4 municipios que presentan las mayores tasas de pobreza, ya sea que ustedes cuenten personas pobres u hogares pobres. Son los 4 municipios más pobres concentran la mayoría de los casos. Y esto les explica por qué ustedes vieron que el tema de la charla hoy es descentralización de acciones del programa de tuberculosis. ¿Por qué? Cuando empezamos a descentralizar, a tomar algunas medidas para descentralizar, empezamos a trabajar en estas áreas. Si uno quiere ver ahora cuál es la distribución por grupos de edad, vean que la mayoría de los casos se presentan en edades jóvenes, entre 25 y 44 años de edad, ya sea para cualquiera de los sexos, para el masculino o para el femenino, y que siempre hay más casos en los varones que en las mujeres. Que el número de casos esté concentrado en edades jóvenes, lo que está implicando es que hay una importante transmisión de la enfermedad en la sociedad, con posibilidad de afectar a las edades pediátricas, porque con estos grupos de población es que conviven los niños. Y esto es lo que venía pasando, y ustedes ven que desde el 2005, ¿sabes? Cuando ustedes ven la tuberculosis pediátrica, que es la gráfica que está... Bueno, acá. La gráfica que está en naranja son los casos de tuberculosis en menores de 15 años de edad, venía aumentando. Y venía aumentando aún más en el grupo de niños más susceptibles, que son los menores de 5 años. Pero desde hace unos 3 años, por suerte, ustedes ven que la tendencia en ambos grupos es hacia el descenso. ¿Sí? Aparentemente estamos impactando desde el programa de tuberculosis y estamos disminuyendo la carga de enfermedad en edades infantiles. ¿Qué otras cosas
encontramos en nuestra población de enfermos como factores de riesgo. Estos porcentajes, si ustedes los suman, van a sumar bastante más de 100, no importa. Sí, porque los pacientes pueden tener más de uno de estos factores de riesgo. Uno de los problemas importantes que encontramos en un 24% de nuestros enfermos es la situación económica y cultural, si quiere. Son desocupados y personas en situación de calle. Un 24% de los casos de tuberculosis presentan este factor de riesgo. También es importante el uso de drogas ilícitas, donde un 21% de los pacientes presentan consumo de drogas. VIH positivos, casi un 16%. Eso vamos a hablar ahora después con un poco más de detalle. Alcoholismo, 13%. Contactos convivientes, 8,5%. Personas privadas de libertad, 7,3%. Diabetes e inmunodepresión. Y le podría decir que a pesar, cuando uno estudia tabaquismo, que es otro de los temas que se está vinculando hoy y mucho a tuberculosis, la tasa de fumadores, hay un subregistro importantísimo, es del orden del 8% en nuestra incidencia, pero estimamos que debe de ser bastante más del doble de eso. Pero recién estamos integrando acciones con el programa de tabaco. Es así que, si uno ve que el 28,6% es la tasa de incidencia en la población general del Uruguay, cuando uno ve qué pasa en las personas privadas de libertad, esa tasa sube a 742. En las personas VIH positivos a casi 1.200. Y en los contactos que conviven con enfermos de tuberculosis, la incidencia sube a más de 3.700 por cada 100.000. Es lógicamente, entonces, en estos grupos donde principalmente el programa tiene que buscar casos y detectarlos lo más tempranamente posible. Entonces, rápidamente, esto es lo que pasa en las prisiones, en los casos de tuberculosis en los privados de libertad. Ustedes ven acá que hay una tendencia al aumento. En verde está el número de casos, ¿ah? Que está, lo tiene que representar sobre el eje de la derecha. Pero hay una tendencia al aumento, porque acá hubo un cambio administrativo en la definición de casos de tuberculosis en un privado de libertad. Hasta antes de esa fecha se exigía, para considerar un caso de tuberculosis en prisiones, que llevase preso un mínimo de tiempo. Pero se cambió esa definición y decidimos usar la misma que se usa en todas partes del mundo. Voy preso hoy me diagnostican la tuberculosis, soy un caso de tuberculosis en una persona privada de libertad. Pero cuando ustedes relacionan la tasa, si bien el número de presos es variable, a veces aumenta, a veces baja, pero la tendencia en los últimos años de la tasa de tuberculosis en prisiones es hacia un leve descenso, a pesar de ese cambio en la definición. Esto es lo que yo les quería mostrar. En rojo es la incidencia de tuberculosis, el total de casos de tuberculosis desde el año 88. En azul es cuántos de esos casos fueron estudiados para conocer su estado serológico con respecto al virus de la inmunodeficiencia humana. Y ven que es prácticamente la totalidad. Y acá en este color anaranjado son cuántos de los casos de tuberculosis eran coinfectados, enfermos de tuberculosis y VIH positivos. Esto es lo que yo les mostraba hoy, que representa entre un 15 y un 16% del total de casos, y es una cifra que ven que se mantiene estable en los últimos años. Esto no está aumentando. El promedio de la región de las Américas es que el 11%
de la incidencia sean pacientes VIH positivos. Y entendemos que nosotros en Uruguay tenemos cifras más altas porque, a diferencia del resto de la región, nosotros logramos estudiar a la enorme mayoría de los pacientes. Más del 95% son estudiados con serología para VIH. ¿Ah? Entonces, esta cifra es real y pensamos que la cifra para el resto de la región puede estar subestimada al no haberse podido estudiar la totalidad de casos. Porque no hay más carga de enfermedad por VIH en Uruguay que en el resto de los países de la región. ¿Qué pasa con los contactos convivientes? Que era otro de los grupos que había que estudiar y donde debemos de focalizar acciones. Ustedes ven acá, esta es la tendencia al estudio de los contactos de todas las edades. Vale decir, cuando uno encuentra un paciente de tuberculosis, se interroga quiénes conviven con él y después se trata de estudiarlos para descartar o no que tengan una tuberculosis. Muchos países solo estudian entre los contactos a los menores de 15 años de edad. Uruguay históricamente estudia los contactos de todas las edades, lo cual creemos que es un logro. Pero la verdad es que la tendencia venía bajando, ¿sabes? No lográbamos que los pacientes, que esas personas que nos declaraban como contactos, pudiéramos estudiarlos con hacer un estudio radiológico, baciloscopías y eventualmente un tratamiento preventivo si lo necesitara. Pero en este último periodo hemos logrado llegar a estudiar al 80% del total de los contactos. En el año 18 el porcentaje baja, pero seguramente porque hay un menor tiempo de observación, tienen menos tiempo de seguimiento. Y esto sí es sumamente importante, porque esto destaca mucho lo que estamos haciendo en el país. Acá lo que estamos presentando es contactos que tienen menos de 5 años de edad y que conviven con casos de tuberculosis pulmonar confirmada. Estos innegablemente es el grupo de contactos más susceptibles. Estos niños hay que estudiarlos y si no está enfermo deben sí o sí recibir el tratamiento de profilaxis con isoniazida. Y vean, en azul, en rojo están todos los contactos que se han logrado estudiar y ven que en niños ya andamos en el año 18 en un 93% del total. 93 de cada 100 contactos pudimos estudiarlos y conseguimos que iniciaran su tratamiento preventivo el 86%. Y eso es un logro importante. También en estos últimos años están bajando la mortalidad por tuberculosis y también la letalidad de tuberculosis. Ven que en estos últimos años la tendencia es claramente hacia el descenso. Y cuando uno estudia mortalidad y letalidad de acuerdo a las edades, ven, como todos esperamos, que ya tienden a aumentar con la edad de los pacientes. Es lógico, hay más comorbilidades. Pero, sin embargo, ven que hay un pico acá en las edades jóvenes. Justo en las edades donde más casos tenemos acá un aumento de mortalidad y letalidad. Que cuando lo estudiamos, acá tenemos, en negro es el total de casos, ¿ven este pico? Y cuando uno digrega entre si los pacientes tuberculosos, esos que fallecen, son VIH negativos o VIH positivos, todo ese pico está explicado por pacientes coinfectados con el VIH. ¿Sí? Tiene la tuberculosis en este grupo especial de pacientes una letalidad mayor, a pesar de que ha venido mejorando y se viene disminuyendo también en el correr de los años. Y cuando solo estudiamos los VIH negativos, ven que no existe el pico y que la letalidad aumenta, es decir, con edad, debido a las otras comorbilidades.
Con respecto a la evaluación del tratamiento, estamos en el promedio de la región. Hay un 75% de éxito de tratamiento, lo cual parece una cifra buena, pero está lejos de la que se propone la OMS, ¿sabes? Que es de llegar a un 90%. Todavía distamos bastante. Y fundamentalmente, el no lograr éxito de tratamiento está dado por las pérdidas de seguimiento, es decir, pacientes que inician su tratamiento y abandonan, y por, los fallecidos, que hay casi un 8% de letalidad. ¿Ah? No hay emigrados y por suerte no hay fracasos de tratamiento. Otra cosa que es realmente buena desde el punto de vista sanitario es que la aparición de resistencia a la rifampicina o a rifampicina más isoniazida, que son los que se conocen como multidrogoresistencia, eso no es un problema en nuestro país. La tasa anda en el orden del 0,3%. ¿Ah? Son solo 3 casos, esto es el número de casos, lo tienen que evaluar sobre el eje de la izquierda. ¿Ah? Tenemos unas tasas de resistencia realmente muy bajas, y esto se explica porque la enorme mayoría de los pacientes hacen un tratamiento estrictamente supervisado. ¿Ah? El riesgo de que los tratamientos no se supervisen es la irregularidad, la no adherencia a los mismos, con la consiguiente aparición de resistencias. Y esto es otro tema muy importante. Uruguay tiene, ustedes saben, un sistema nacional integrado de salud, y uno tiende a pensar de que los tuberculosos deben de ser todos del sector público, porque como la mayoría presentan índices de pobreza, tendemos a asociarlo. Sin embargo, casi una tercera parte son usuarios de los efectores privados del sistema de salud. Así que tuberculosis es un tema que nos atañe a todos. Trabajemos en el área que trabajemos. Los privados también tienen que vincularse a este tema, sin duda. Fíjense, esto es una georreferenciación en el departamento de Montevideo. ¿Ah? Acá faltan algunos en azul, pero estamos presentando dónde hay servicios de salud públicos que están en rojo y privados que están en azul. ¿Ah? Estos son los departamentos de mayor carga. Y ustedes ven que en realidad servicios de salud en esas áreas hay unos cuantos. Y si uno asocia dónde están los pacientes que se murieron de tuberculosis, ¿ah? La mayoría también están en esos 4 municipios, y todos tienen algún servicio de salud cercano. ¿Saben lo que le pasa a los pacientes? El paciente va y consulta. Vamos a desmitificar de que son los pacientes los que tienen la culpa de llegar con formas muy avanzadas de la enfermedad. Los pacientes van, consultan en la policlínica que les quede más cerca, y habitualmente lo que hacen es darle un antibiótico, le dan el amoxidal, le dan un jarabe y dice, vaya, sé que con esto se va a mejorar. No mejora porque la tuberculosis así no se cura. Entonces, el sujeto sigue tosiendo, se sigue sintiendo mal y decide volver a ir al médico. Consigue hora para 1 mes y medio o 2 meses después. Vuelve a ir, lo ve otro colega o él mismo dice, no, evidentemente ese antibiótico no era el correcto y el jarabe tampoco. Cambie, le dan un jarabe distinto y le cambian el antibiótico. No mejora. Vuelve a consultar y sigue peregrinando de servicio en servicio hasta que un día hace una hemoptisis, termina consultando en un servicio de emergencia. ¿Ah? Ahí a alguien se le ocurre y dice, bueno, si está sangrando, una placa le tenemos que hacer. Le hacen una placa, está lleno de cavidades, ¿ah? Y termina internado. Y aunque ustedes no puedan creerlo, estamos diagnosticando casos de tuberculosis en los CTI. Entonces, eso no debería de pasar. Cuando
En este primer nivel de atención hay una muy vasta estructura de servicios médicos. Tenemos que llevar a poder lograr que la tuberculosis la diagnostiquemos acá, en el primer nivel, que es donde los pacientes consultan, y no en los CTI o haciendo diagnósticos en las necropsias, donde hay un trabajo muy interesante del grupo del CTI del Hospital Español. Y los pacientes que están en pérdida de seguimiento también tienen cerca de sus domicilios servicios de salud, los cuales cuentan con asistentes sociales, y en estas zonas también hay un montón de efectores, capaz que no propios del sistema de salud, pero sí del Ministerio de Desarrollo Social, que están trabajando en terreno. Esta realidad es lo que nos ha llevado al programa de tuberculosis, en acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, a darnos cuenta que teníamos que cambiar, porque por el camino que veníamos, con un programa absolutamente vertical y centralizado, donde todo lo hacía la comisión honoraria, evidentemente no podíamos seguir. Además, dentro del sistema integrado de salud, la lucha antituberculosa no es un efector. Nosotros no tenemos pacientes a nuestro cargo. Es decir, lo hemos venido haciendo, hemos estado tratando, pero hay que adecuar la estructura institucional a la nueva realidad del sistema de salud del país. Es por eso que empezamos a pensar en cambiar la estrategia y se adoptó la descentralización como estrategia. ¿Qué quiere decir descentralización? Entiéndase bien, es un proceso de transferencia progresiva y responsable de las acciones básicas del programa de tuberculosis, que son acciones de prevención, de diagnóstico y de tratamiento, hacia los efectores del sistema de salud, bajo la supervisión del programa de tuberculosis, es decir, de la lucha antituberculosa, y por supuesto del Ministerio de Salud. ¿Se entiende? Es una transferencia progresiva de acciones del programa de tuberculosis, de acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Por lo que yo les estaba diciendo, por la situación epidemiológica, donde tenemos una incidencia que viene subiendo, un diagnóstico tardío, teníamos una letalidad alta, se afecta a la población joven, teníamos abandonos de tratamiento. ¿Saben quién es el grupo que más nos abandona el tratamiento? Son los grupos de pacientes que tienen situación de calle y consumo de drogas. Son muy difíciles de poder lograr la adherencia. Ahora, dentro del sistema de salud, pregunta, ¿quién se hace cargo de esos pacientes? Porque de repente sabemos que Juan está enfermo de tuberculosis y está durmiendo en la calle con 3 personas más a 4 cuadras de donde tenemos nuestro servicio de salud. No hay modo de poderlos obligar y no hay una estructura todavía pensada para poder captar a esos pacientes y ayudarlos y tratarlos, es decir, como un todo. Ustedes todos han sentido hablar de una atención centrada en el paciente, una atención integral. Eso es dar una atención centrada e integral. Eso está muy complicado al momento actual. Existe un sistema nacional integrado de salud donde se dan prestaciones integrales a los usuarios, y nosotros entendemos que para descentralizar el énfasis lo tenemos que poner en el primer nivel. Tenemos que diagnosticar los casos cuando consultan en el primer nivel de atención y no diagnosticarlos en las puertas de emergencia, en las salas de internación o las unidades de cuidados intensivos. Y además existen una enormidad de recomendaciones internacionales. Está toda una iniciativa de la OMS que se llama el control de la tuberculosis en las grandes ciudades. Porque ¿qué es lo que se ha visto?
que los casos de tuberculosis se concentran en las grandes ciudades y dentro de las grandes ciudades se concentran en las zonas con mayores dificultades económicas y sociales. ¿Ah? Y después está la estrategia fin de la tuberculosis, ¿ah? Que surgió después de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y en este camino vamos. ¿Ah? Esta es una diapositiva que le robé a la doctora Contreras, ¿ah? Pero desde el año 2014 el programa de tuberculosis está empezando a trabajar en descentralizar. En el 2014 fue cuando surgió la estrategia de tuberculosis en grandes ciudades y la estrategia de la OMS y la OPS, y lo que se comenzó a hacer es toda una georreferenciación de los casos. ¿Dónde comenzamos? En Montevideo. ¿Por qué? Porque es la mayor cantidad de casos. ¿Ah? Y después se trató de iniciar, ya en el 2015, ¿ah? Ahí Mariela puso mucho énfasis, ¿ah? En tratar de iniciar algunas acciones. ¿En qué municipios? En principio en el municipio de Montevideo, que era de esos 4 el que mayor cantidad de casos presentaba. Entonces se iniciaron acciones de sensibilización y de capacitación al personal de la salud. En el 2016 ya la lucha antituberculosa definió a la estrategia de descentralización como una prioridad institucional. Y ahí se volvió a impulsar las experiencias de descentralización en 2 municipios, en el D y en el F. ¿Ah? Y empezamos con un importante apoyo de parte del Ministerio de Salud, ¿ah? Que llevó a una propuesta de descentralización supervisada del diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis. ¿Ah? Estrategia, plan piloto que se iba a hacer en el departamento de Maldonado y en un par de municipios en Montevideo. Eso empezó a dar resultado y ya desde el año 2018 se adecuó, se generó un nuevo plan nacional para el control de la tuberculosis, ¿ah? Se presentó y se inició la implementación del mismo. Y lo último que se ha alargado son las directivas, es decir, es una guía para conformar los equipos de referentes institucionales, ¿ah? Que ya en agosto del año 18 se le había presentado a las direcciones técnicas de los organismos públicos y privados en el ministerio, que yo se los voy a mostrar ahora una idea del nuevo plan de tuberculosis, y que cada institución iba a tener que nombrar un grupo, un equipo de referentes. Se establecieron etapas, ¿ah? Distintas fases a ir cumpliéndose, ¿ah? Elaboración del plan, comunicación a los prestadores de salud, ¿ah? Hay que definir el equipo de referentes institucionales, y así se fueron definiendo etapas, planteando que lo último que se iba a hacer, eso es así, sí o sí, lo último que vamos a hacer es descentralizar los tratamientos. Por lo que le decía, para poder estar seguros de descentralizar los tratamientos, tenemos que estar seguros de que todo el personal esté capacitado, logren entender de que el tratamiento debe ser estrictamente supervisado para no caer en el riesgo de aumentar las tasas de resistencia a drogas. Bueno, en julio del año pasado se estableció este plan de control y prevención, el nuevo plan de tuberculosis. Y en ese plan se establece esta como la estructura nueva del programa de tuberculosis. El Plan Nacional de Tuberculosis, por supuesto, como cualquier programa de salud, ¿ah? El nivel central radica en el Ministerio de Salud Pública, que es el ente que establece las políticas de salud del Estado. Este plan
tiene un nivel central donde está el Programa Nacional de Tuberculosis, que está en la lucha antituberculosa, en coordinación con la División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Después se establece un nivel departamental, donde hay funciones para las direcciones departamentales de salud y además con los centros periféricos de la lucha antituberculosa, que son los encargados hasta ahora de llevar toda la actividad del programa en cada uno de los departamentos. ¿Por qué en conjunto las direcciones departamentales con un referente que debería ser el encargado del centro periférico? Porque ustedes saben que las direcciones departamentales de salud son cargos nombrados políticamente y que con los cambios de las autoridades ministeriales, aún dentro del mismo partido, suelen cambiar el director departamental de salud. Que participe en este nivel el encargado de los centros periféricos de la lucha antituberculosa del departamento le asegura a quien venga que va a haber un conocimiento y una continuidad de las acciones establecidas en el departamento. ¿Se entiende? Y estos, a nivel departamental, tienen que actúan sobre un nivel local. ¿Quiénes son el nivel local? Los prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud. ¿Y qué es lo que le pedimos a los prestadores? Que pongan especial énfasis en trabajar con el primer nivel de atención. No queremos que se rompan todos para poder diagnosticar la tuberculosis en el CTI. Debemos diagnosticarlo en la policlínica, en la primer consulta de los pacientes. Y así se establecieron responsabilidades para estos niveles. En el nivel central, el responsable es el Ministerio de Salud Pública a través del Programa Nacional de Control de la Tuberculosis que radica en la Comisión Honoraria. A nivel de la Comisión Honoraria está el Departamento de Tuberculosis, pero también está el Laboratorio Nacional de Referencia. Y acá vamos a recalcar una cosa. Hasta la elaboración de este plan, todos ustedes saben que la enorme mayoría de los estudios de tuberculosis, viniese de donde viniese el paciente, se hacían en el laboratorio de la Comisión Honoraria. Esto implica que si un paciente, yo hoy por ejemplo me siento mal y estoy viviendo en Bella Unión, voy a la mutualita de Bella Unión, consulto con el médico y el médico ¿qué me decía? Si pensaba, dice, capaz que tenés tuberculosis, anda al servicio de la lucha antituberculosa para que te hagan la vaciloscopía. Bien, bárbaro, como yo había ido de tarde, el servicio de la comisión trabajaba de mañana, voy al otro día. Al otro día voy, atravieso la ciudad y me dan 3 potecitos, me dice, junte uno, lo guarda en la heladera, junte el 2, cuando tenga el tercero, venga y tráigalo. Junté 3 días, vuelvo a atravesar la ciudad, llevaba los 3 potecitos y ahí quedaban guardados en la heladera porque desde Bella Unión los envíos a Montevideo se hacen 2 veces a la semana. Si tenía suerte salía ese día o al otro y si no capaz que esperaba viernes, sábado, domingo, lunes y salía el martes. Y entonces salía la muestra, ya habían pasado unos cuantos días y viajaba 600 kilómetros a Montevideo para que en el 5.º piso de la lucha antituberculosa le hicieran la vaciloscopía, le hicieran el directo, donde también se demoraba porque tienen pocos funcionarios y tenía que procesar la totalidad de muestras del país. La cuestión es que desde que se consultaba hasta que la vaciloscopía llegaba, habían pasado con suerte cerca de 15 días en promedio. Y eso no es facilitar las cosas. Entonces, en el PIAS, que es la canasta básica de prestaciones que todos los efectores tienen que cumplir, figura que todos los efectores tienen que hacer vaciloscopía. Entonces, eso se les recordó a los efectores
Y el laboratorio de la lucha antituberculosa va a cambiar y está cambiando sus funciones. Va a ser el encargado de hacer los cultivos de las muestras, porque eso no todos los laboratorios están en condiciones de hacerla, porque con el cultivo pues, se pueden hacer las pruebas de tipificación y de sensibilidad, que eso no lo pueden hacer el resto de los efectores, y por ahora van a estar haciendo baciloscopías de algunos grupos de contacto. Pero se estableció entonces, bueno, el laboratorio central de la lucha lo que va a hacer es el laboratorio de referencia y va a tener que armar una red nacional de laboratorios. La comisión honoraria tendrá que capacitar a los laboratorios, supervisar, hacer de los controles de calidad y a su vez someterse a los controles de calidad externos que los hace un laboratorio supranacional, que en el caso de Uruguay nos toca el laboratorio de Chile. ¿No? Entonces, a la lucha antituberculosa le corresponden como responsabilidades promover, coordinar y desarrollar las actividades de control y de prevención de la tuberculosis. Tenemos que capacitar al personal de salud y, lógicamente, deberemos hacer monitoreo y supervisión. A nivel departamental, yo decía, está representado por la Dirección Departamental de Salud y el centro periférico de la comisión. Las funciones son lógicas, no las vamos a leer todas, pero básicamente tiene que asegurar el cumplimiento de las normas del programa de tuberculosis, ¿ah? Tiene que definir un representante para el seguimiento de la tuberculosis en forma coordinada con el representante del programa, es decir, no va a ser directamente el director departamental de salud, de repente el que se encargue de generar todos los indicadores que el departamento necesita, pero tienen un referente epidemiológico en las direcciones departamentales de salud, bueno, o está en su potestad definir a quién va a nombrar para que se haga cargo. ¿Ah? Tienen que brindarle apoyo a los prestadores, ¿tá? Para poder implementar la asistencia y seguimiento de los casos y coordinar a nivel departamental la optimización del uso de los recursos. Eso es lógico, no tiene nada nuevo, ¿no? Y a nivel local, esto sí es importante, el nivel local, yo les decía, comprende a todos los prestadores del sistema integrado de salud, ¿tá? En sus diferentes niveles de atención, pero poniendo énfasis en el primer nivel. Y lo importante es que cada prestador debe definir un equipo técnico de tuberculosis, que es lo que se llama un equipo de referentes de tuberculosis. ¿No? Ese equipo de referentes va a tener que implementar la asistencia integral de los pacientes con tuberculosis y supervisar el cumplimiento de las normas del programa nacional. Y van a tener ellos que capacitar al equipo de salud de su institución para la asistencia integral de las personas con tuberculosis. ¿Ah? No es solo la tuberculosis. Si tiene una tuberculosis y tiene una diabetes, tenés un enfermo con tuberculosis, hay que buscar de una diabetes, debería tratar de la diabetes. Si es tuberculoso y además fuma, deberíamos tratar de generar acciones para ayudarlo a que abandone el hábito del tabaquismo. Y si tiene una hipertensión arterial, tratársela también. Y eso es lo que llevó a algo que en estos últimos días conmocionó bastante el ambiente, porque se presentaron, se había avisado en agosto a las direcciones técnicas, y se acaban de presentar una guía. Esto no pretende ser nada más que una guía para la conformación de los equipos de referentes a nivel de las instituciones. Se sugiere entonces que esto se la rodea la licenciada Mónica Castro, pero acá la nombramos para que después no se me enoje. Hay que conformar un equipo de referentes
cada institución debe de nombrar un grupo de técnicos que planifiquen la descentralización en su institución. Este equipo referente debe de tener dependencia de la dirección técnica. Si no, cada uno va a hacer lo que quiera y por debajo del equipo de referentes nadie va a cumplir ninguna indicación, ninguno de los consejos. ¿Ah? En la designación de esos integrantes debe de tenerse en cuenta que el equipo va a tener que definir aspectos organizativos y operativos, por lo cual debería dársele cierto grado de poder de decisión. Porque si no los empoderan, ustedes pueden nombrar a la cantidad de gente que quieran, pero si no tienen poder de decisión, solo va condenado al fracaso. La composición de estos equipos de referentes debe de adecuarse a las características y al tamaño de la institución. Ustedes pueden entender perfectamente que no es lo mismo generar un equipo de referentes en el CASMO que generar un equipo de referentes en CAMS, en Soriano, que es una institución con mucho menos usuarios y mucho menor cantidad de técnicos. Se sugiere que el equipo esté integrado por médicos, 1, 2, 3, lo que cada institución considere, donde sugerimos que sea o neumólogo, o infectólogo, o médico de familia, internista, pediatra, epidemiólogo, lo que sea. Así, pero alguien del grupo médico tiene que estar integrando ese equipo. Debe de participar enfermería, ya sea a través de las licenciadas y de las auxiliares de enfermería. Debe de participar el laboratorio de bacteriología. Debe de haber un referente en farmacia, porque en algún momento vamos a empezar ya estamos transfiriendo alguna medicación. Entonces, las farmacias deben de participar en estos equipos de referentes. Y también deberían de participar licenciados o asistentes en trabajo social. ¿Qué funciones tiene este equipo? La primera es conocer cuál es la realidad de la tuberculosis en su institución. Deberá participar de las capacitaciones que desde el programa de tuberculosis les vamos a dar. Sí, nuestra idea es, nosotros podemos capacitar al equipo de referente y después, para que el equipo de referente transmita eso al resto de los funcionarios de su institución. Si van a ser referentes en tuberculosis, lógicamente van a tener que interiorizarse de las guías y de las normas para el tratamiento de la tuberculosis. Tienen que elaborar un protocolo para la asistencia de los usuarios, de sus usuarios con tuberculosis, siguiendo las normas nacionales. Tendrán que planificar e implementar actividades de sensibilización y de capacitación para un diagnóstico oportuno. Miren, cuando yo era estudiante había un docente que nos decía, se encuentra lo que se busca y se busca lo que se sabe. Y de tuberculosis nos hemos ido olvidando en el Cuerpo Médico Nacional. Entonces no vamos a encontrar tempranamente casos de tuberculosis si no pensamos en ello, y para que piensen en tuberculosis hay que capacitarlos. Tendrán que poner a disposición el formulario único de baciloscopías en todos los servicios. ¿Vieron cómo se implementó un formulario único para cuando pedimos una tomografía y tiene un medio de contraste? Que todos protestábamos mucho cuando lo teníamos que llenar, pero ahora ya no protestamos y lo llenamos todos. Bueno, para hacer las baciloscopías también hay un formulario único, porque toda esa información tiene que llegar al Laboratorio Nacional de Referencia, aunque lo hagan los efectores, pero el Laboratorio Nacional de Referencia debe de tener los datos de cuántos estudios bacteriológicos ha hecho cada institución y cuáles son los resultados.
deberán difundir al personal involucrado, ¿sa? El protocolo institucional que elaboren. Y tienen que capacitar al personal de salud de la institución. Porque aunque parezca mentira, todavía hay mucho estigma en tuberculosis y hay mucho rechazo del personal de salud hacia los enfermos con tuberculosis. Y estamos en el 2019 y con Mariela lo vemos a diario y la verdad que duele e indigna. Pero esa es la realidad hoy por hoy en el país. Van a tener que coordinar con otros prestadores el tratamiento o el control de los contactos convivientes que pertenezcan a otro. Es decir, yo me enfermo, soy usuario, soy socio de la mutualista A, pero de repente mi hijo es de la B y mi señora es de la C. Bueno, van a tener que aprender a dialogar, nosotros vamos a colaborar, pero para ver si te hago estudios, es decir, cómo me los compensas, o si te derivo y después me haces una contrarreferencia de los contactos que has estudiado. Supervisar el registro de casos, monitorear y evaluar cómo marcha ese proceso de descentralización y reportar los indicadores de seguimiento que se han definido por parte del programa y del Ministerio de Salud. Acá es lo que se les ha pedido, que para el 30 de junio cada prestador presentase un plan dentro de su institución para cómo van a hacer esta descentralización. Yo en lo personal tengo alguna duda que para el 30 de junio todos puedan. Nadie los va a pasar a degüello y les van a cerrar la institución. Pero no podemos esperar a que llegue el 2024 y todavía lo estemos por hacer. Porque estaban avisados desde agosto del 2018. Lo que se les está haciendo es recordarnos y se estableció esto para que les sirva como un modelo, como una guía. Pero cada institución tiene que elaborar su plan en función, en base a cuáles son las características que tiene y su tamaño. Entonces, el plan tiene que tener introducción, situación de la tuberculosis, objetivo, alcance, metas, funciones de los diferentes involucrados, cómo van a monitorear y evaluar, y eventualmente anexos. Esto es una sugerencia, es una guía, nada más. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que buscar acá, se puso sintomáticos respiratorios. Es un término que se usa mucho en tuberculosis. Con Mariela preferimos usar casos sospechosos de tuberculosis. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Es decir, para el diagnóstico, dónde y cómo van a enviarse las muestras, cuáles son los tiempos que se dan para que esas muestras sean procesadas, quién hará el seguimiento de los resultados, pautas para el manejo de las muestras en el laboratorio. Esto, control de los contactos, eso no es problema. Entonces, esto fue lo que se elaboró. ¿Qué camino hemos recorrido entonces hasta ahora? El Laboratorio Nacional de Referencia. Mire, en el año 17 se hizo una encuesta, se buscó cuáles laboratorios tenían en los distintos departamentos posibilidad de realizar baciloscopías. Y acá están pintados en este color medio lila, azul, los que sí tenían, no importa, acá bastaba que hubiese un solo laboratorio capaz de hacerlo y considerábamos que en el departamento había capacidad para un diagnóstico local de baciloscopía. Pero ven que 4 o 6 departamentos no tenían en el año 17 posibilidad de hacerlo. Entonces se empezó a capacitar y el Laboratorio Nacional de Referencia ya lleva 119 personas, que son de 45 laboratorios diferentes, a quienes se los ha capacitado para hacer baciloscopía. Se les ha repasado o se les ha enseñado la técnica a aquel que no la conocía. Y a la fecha actual hay solo un departamento donde no podría hasta hoy
hacerse diagnóstico local de tuberculosis. Cerro Largo es proceso pintado en un color más claro, pues Cerro Largo no lo hacen en Cerro Largo, pero ya solucionó y envía las muestras a 33. Así que no hay necesidad de que esas muestras lleguen al Laboratorio Nacional de Referencia para hacerlo. Y en este último periodo, cuando uno compara el periodo hasta el 13 de junio del año 18 con el mismo periodo del año 19, lo que vemos es que las baciloscopías aumentaron un 18%. Los estudios con Ginesper aumentaron un 62%. Y los cultivos, porque todos los cultivos, eso sí, van todos al laboratorio de la comisión horaria. Los cultivos aumentaron un 19%. ¿Qué es importante a destacar? Que las baciloscopías y los Ginesper aumentan a expensas de estudios que están haciendo otros prestadores. Y que los cultivos aumentan en el Laboratorio Nacional de Referencia. Esto lo que traduce innegablemente es que aumentamos la búsqueda de casos de tuberculosis en el país. Y ese aumento de la búsqueda ya está dando algún resultado. Cuando ustedes miran, estos son las baciloscopías positivas en el año 16 y en el 18, y están, acá lo hicimos al revés por llevar la contra nomás, los que tienen color más oscuro son los que menor carga bacilar tienen. Estos son débilmente positivos, positivos una cruz, positivo dos cruces, positivo tres cruces. En el año 16, el 65% de los pacientes que diagnosticábamos con baciloscopías positivas tenían una alta carga bacilar. 65% eran 2 y 3 cruces. Lo cual les está hablando de que si tiene una alta carga bacilar es porque esas lesiones son más graves, seguramente lleven más tiempos de enfermos y han estado contagiando en la sociedad por más tiempo. En el año 18, las 2 y 3 cruces bajaron de ser el 65% a ser un 50%. Y esperamos que esto siga evolucionando con esta tendencia en la medida que sigamos integrando efectores a la red de diagnóstico. ¿Cuánto avanzamos en la parte clínica? Pues eso es la parte de diagnóstico del laboratorio. Pero nada podemos hacer si no piensan los médicos y pueden mandar muestras para los estudios. Lo primero que se hizo fue que el programa de tuberculosis le dio en préstamo a la RAP de ACE un equipo de Ginesper que donó la OPS. Y ahí se están haciendo todos los estudios de la RAP metropolitana, se hacen en ese equipo que está en el laboratorio de la RAP, ahí en el edificio Libertad. Se comunicó, como yo le decía, a todos los prestadores públicos y privados sobre la necesidad de nombrar equipos de referentes en tuberculosis. Hicimos distintas instancias de sensibilización para referentes institucionales, ya sea para prestadores públicos y privados. Empezamos con los de ACE, porque el 70% de los casos son de ACE. Entonces, fue el primer prestador que se involucró en esta estrategia de descentralización. Capacitamos a los referentes departamentales que ACE nombró. ACE nombró un referente en tuberculosis para cada uno de los departamentos. Capacitamos a la totalidad del personal de salud de la RAP metropolitana de ACE. Y se ha capacitado a personal de salud de prestadores públicos y privados de Maldonado. Se está avanzando en el control de los contactos convivientes, sobre todo en los municipios A y D de Montevideo y en Maldonado. Se han creado mecanismos de referencia y contrarreferencia entre el programa de tuberculosis y el prestador.
Y la unidad de fármacos del programa de tuberculosis generó ya las pautas para poder distribuir las drogas antituberculosas. Nombrando esto, le decimos que, por ejemplo, lo primero que se hizo fue darle a todas las instituciones para que tuviesen un kit de inicio de tratamiento antituberculoso. Precisan iniciar un tratamiento de apuro. Bueno, señores, nosotros les damos el kit de inicio y las pautas de cómo es que se inicia. Y esto lo tiene en Montevideo, está en 19 de 21 servicios. Hay 2 que se negaron a tenerlo, no lo quieren tener, no lo hemos podido obligar. Y en el interior en 46 de 69. Hay algunos que tampoco lo quieren tener, ellos pretenden que siga estando en los servicios de la lucha antituberculosa, pero eso va a cambiar. Y se ha descentralizado uno de los medicamentos antituberculosos, la isoniazida, que se descentralizó a la farmacia de la RAP metropolitana, también a la farmacia de servicio de enfermedades infectocontagiosas y al hospital de Rocha, fundamentalmente para el tratamiento de quimioprofilaxis de los pacientes VIH positivos. Actualmente, cumpliendo ya actividades en tareas de descentralización, de la RAP metropolitana están los 13 centros de salud y las 96 policlínicas. Yo no les voy a decir que todo eso está funcionando todo bárbaro, pero de hecho están capacitados y se supone que ya están y podrían participar en las actividades de descentralización. Y en Maldonado hay 7 efectores con 23 policlínicas y ellos ya han avanzado aún más. El 50%, algo más del 50% de los pacientes de tuberculosis están haciendo su tratamiento en forma descentralizada. ¿No? Nos vamos acercando al final. ¿Qué logros que hemos obtenido como logros desde el punto de vista del programa de tuberculosis? Primero, que avanzamos en la descentralización, estrategia que consideramos imprescindible continuar y profundizar. Mejoramos en la búsqueda de casos, en el diagnóstico, se ha establecido la Red Nacional de Laboratorios, hemos mejorado, como vimos, en el control de los contactos, en el tratamiento de los pacientes, ¿tá? Se han recuperado pacientes que estaban en pérdida de seguimiento y hemos descentralizado algunos de la medicación antituberculosa. Hemos disminuido la mortalidad y la letalidad por tuberculosis y también ha visto el país una disminución de la tuberculosis en edades pediátricas. Estos son, no nos vamos a detener porque se me van a dormir. Son los principales indicadores que prioriza el plan, la estrategia fin de la tuberculosis. Y acá está, ¿cuál es la meta que esta estrategia se fija para el año 2035? ¿Cuáles son los valores que tiene la región para el promedio de la región de las Américas? Y estos son cuáles son los que obtenemos en el Uruguay. Yo con una estrellita en rojo les marqué en los que estamos mejor. Y ven que cuando comparamos con el promedio de la región, estamos mejor en unos cuantos, estamos iguales en 3, pero hay un par de indicadores que todavía no estamos ni cerca de lo deseado. Que no sabemos exactamente cuántos de los pacientes VIH están recibiendo quimioprofilaxis con isoniazida y la letalidad todavía está alta, está por encima de la media de la región. ¿Qué desafíos nos quedan por delante? Miren, los desafíos están basados en esto, que son los objetivos del desarrollo sostenible, y que por primera vez a nosotros nos interesa el objetivo 3. Por primera vez se fija como un objetivo sanitario mundial poner fin a la epidemia del SIDA, de la tuberculosis. Por primera vez se nombra a esta enfermedad como parte de una meta. La malaria, enfermedades tropicales desatendidas, etc. Estos son, de estos 17 objetivos, nos interesa el 3,
Y esto es de donde surgen nuestros principales desafíos. ¿Qué fija el objetivo 3? ¿Cuáles son las metas del programa Fin a la Tuberculosis? Los objetivos para el desarrollo sostenible fija metas hasta el 2030. El programa Fin a la Tuberculosis las extiende para el 2035 y se propone, partiendo de los valores que teníamos en el año 2015, bajar las muertes en un 95% y bajar la incidencia en un 90%. Y lo otro que se propone es que haya un 0% de hogares que enfrenten costos catastróficos por tener a uno o varios de sus integrantes enfermos de tuberculosis. Si uno ve cómo viene evolucionando la incidencia de tuberculosis en el Uruguay, es esta gráfica en marrón. Si uno proyecta de que si todo sigue igual, ¿cómo vamos a evolucionar? Es la gráfica que está punteada en azul. Y si uno se fija, bueno, ¿cuáles son los objetivos para fin a la tuberculosis para el 2035? Hay hitos, hay metas a cumplir para cada uno de estos años. Para lograr llegar acá, que es la estrategia del 2035, la gráfica debería alinearse con la verde. Entonces, si esto es lo que proyectamos, y esto es donde debemos alinearnos, toda esta área que queda entre el verde y el azul, todo eso es trabajo para hacer. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Es optimizar todos los recursos disponibles. Es tener buenas coberturas de vacunación BCG, favorecer que el 100% de los pacientes tengan acceso al sistema de salud, establecer lo más posible los métodos rápidos de diagnóstico. Es optimización de todo lo disponible. Porque recién se plantea que podría salir al mercado una nueva vacuna BCG para el año 2025. Nueva vacuna que podría ser eficaz para prevenir la tuberculosis en los adultos. Pero eso está en desarrollo, todavía no lo tenemos. Entonces, todo esto es desafío, trabajo a realizar. Con respecto a la mortalidad, lo mismo, en marrón como venimos, en azul es lo proyectado y en verde como deberíamos. Por suerte ven que acá parece que nos vamos alineando bastante. Ojalá podamos seguir alineados. Yo creo que el país tiene condiciones como para seguir alineado a la línea verde, sin lugar a dudas. Y desafíos para los prestadores de salud. Es decir, es fundamental que cambien la visión de la atención del paciente con tuberculosis. No es un tema exclusivamente de la lucha antituberculosa. Los pacientes con tuberculosis en realidad son responsabilidad de los efectores del Sistema Nacional Integrado de Salud. Son sus usuarios. El programa de tuberculosis lo va a apoyar, pero tienen que tener claro que la comisión honoraria no es un efector de salud. Tienen que comprender que este es un proceso que ya se inició, que tiene etapas definidas y que tiene establecidos niveles de responsabilidad que nos involucran a todos. Involucran sí al Ministerio de Salud, pero involucra a la comisión honoraria, sin duda, pero también involucra a todos los efectores del sistema sanitario. Y les pedimos entonces que se involucren activamente en este proceso a través de los referentes institucionales. Eso es lo que nos va a permitir mejorar el diagnóstico, realizar las baciloscopías en cada institución, generar capacitación y ayudar a tratar de ponerle fin de una vez por todas a esta enfermedad tan antigua. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, claro. Lo que sea, lo que Si hay alguna pregunta.
Yo no soy no soy neumólogo ni nada de eso. Pero estaba pensando en una cosa, ¿qué pasó antes? Pues yo me acuerdo de Gurí cuando era estudiante, me hacían unas placas y unas cosas. Y en aquel momento se hablaba como que venía razonablemente bien la cosa. Estoy hablando de la década del 80. Algo pasó que obligó a, bueno, todo te planteo. ¿Qué pasó? Yo creo que pasaron varias cosas. Primero que todo el mundo dejó de percibir. Perdón, que todo el mundo dejó de percibir a la tuberculosis como un problema de salud, desde las autoridades al cuerpo médico nacional y a la población del país. O sea, tuberculosis no existe más. ¿Sabe qué? Hasta la academia dejó de enseñar tuberculosis. ¿Ah? Nos olvidamos. Dicho en otras palabras, yo creo que nos las creímos. Estamos bárbaros, es un problema que se soluciona. ¿Se agravaron algunas situaciones socioeconómicas en el país? Sí, sin duda que sí. Pero lo mismo que decía hoy, se encuentra lo que se busca lo que se sabe. Si no enseñamos, si no percibimos que el problema persiste, esto ya ha pasado en otras partes del mundo, hoy le está pasando a Chile también. Es decir, los índices de incidencia baja, esto dejó de ser un problema. Los médicos, ¿qué chance tenían de ver un enfermo con tuberculosis si teníamos 600 casos por año? Ninguna. ¿Ah? Y además percibían que cuando aparecía algo, eso era problema de la comisión honoraria y la comisión honoraria se hacía cargo de todo. Eran épocas distintas, hoy la comisión honoraria no tiene esa capacidad económica de años atrás y no va a volver a tenerla. Y además se estableció un sistema de salud nuevo, cambió el sistema de salud en el país. Yo creo que todo eso ha complotado para que llegáramos a esto. Más o menos. No, te explico, a ver. A ver, el problema es que antiguamente, en las épocas que había una altísima carga de tuberculosis, lo que hacían, por ejemplo, eran las giras que hacían los dispensarios móviles, que iban por el interior y le hacían una brografía, esas placas chiquitas a los pacientes. Eso ya se dejó de usar como método de screening en población general en todo el mundo, porque ha visto que es riesgoso y irradia bastante más que una placa común, cerca de 8 veces lo que irradia una placa, porque es caro y porque de todas maneras cuando llegás ya tenés formas avanzadas. Y la lucha antituberculosa hoy no tiene equipos móviles, ni tenemos capacidad económica para tener equipos móviles. Entonces lo que estamos haciendo es, bueno, vamos a involucrar a todo el sistema sanitario, es decir, pensemos todos en tuberculosis, como pensamos todos en diabetes. ¿Por qué todos podemos diagnosticar una diabetes o una hipertensión? Es cierto que ahora están esas metas prestacionales y si no encontrás tanto porcentaje, no tenés tamizado para hipertensión o para diabetes, no cobran los efectores. Bueno, yo no digo que tengan que cobrar o que tuberculosis sea una meta prestacional, pero si ese fuese el mecanismo para que todos piensen y colaboren, sería bueno. No podemos volver a lo anterior, pues no estamos en condiciones, y porque a la luz de los conocimientos actuales, la brografía en los estudios radiológicos como método de screening solo se aceptan para algún grupo de población en especial. Por ejemplo, si querés ir a hacer un screening en una prisión, eso podría servir, pero en población general no. Me llamó la atención la diferencia de frecuencia de enfermedad en mujeres y en varones. ¿Qué explicación hay o cree haber para eso? ¿Es que las mujeres no se infectan y no se enferman? ¿Pertenecen en diferente proporción a los grupos de riesgo? ¿Cuál sería la explicación o si la hay?
Es una muy buena pregunta para la cual yo no tengo respuesta, pero que la tuberculosis predomina en los varones en proporción de 2 a 1 o más, es en el mundo entero. En todo el mundo la tuberculosis es más frecuente en varones que en mujeres. Y si lo estudiases entre los contactos convivientes, también se da que es más frecuente en varones que en mujeres. La causa última no la sé, la verdad que no podría contestarte eso. No, yo básicamente, bueno, agradecerles a todo el servicio de la Liga, de la lucha antituberculosa por esta exposición. Lo que es una realidad es que la incidencia ha aumentado de la tuberculosis, esto es innegable. La pregunta sería, en realidad yo tendría dos preguntas, ¿no? Cuando se señalaban las directivas de la OMS en relación a cómo enfrentar este avance de la incidencia de la tuberculosis a nivel mundial, se señalaban medidas de atención médica directa y se señalaban otro tipo de medidas referidas un poco al carácter de marginación de esas poblaciones. Digo, no sé si ahí la OMS, ¿ustedes ven alguna situación de posibilidad de actuar en ese sentido o de definir alguna política? Eso sería por un lado. Y por otro lado, es decir, yo creo que esto casi que es como un adelanto, ¿no? Yo creo que este es uno de los temas donde la formación continua y el desarrollo profesional médico continuo tiene que venir a cubrir situaciones que se han dado en el sistema de salud, ¿no? Por lo tanto, yo adelanto como Consejo Regional de Montevideo que sí, el siguiente paso nuestro es generar un curso de formación continua de capacitación de todos los médicos y accesible y gratuito para todos los médicos. Genial. ¿Vos querés hacer comentario? Si no lo... A ver, la OMS y la OPS lo que sugirieron en su estrategia tuberculosis en grandes ciudades es que ellos lo que ven es que la tuberculosis se concentra en las grandes orbes y se concentra fundamentalmente en los lugares donde más pobreza hay. Y eso es lo que está pasando en el Uruguay. El dato curioso es que yo hoy les comentaba antes de empezar la charla, yo no traje la diapositiva, pero si ustedes ven, se imaginan la incidencia de tuberculosis que va en aumento. Cuando uno estudia la pobreza en Uruguay, francamente disminuye la pobreza. Lo que pasa es que la pobreza ha cambiado, es una pobreza distinta y está concentrada en algunas zonas. Y esa es la explicación. Se nos concentra en los municipios, en la zona de más pobreza de la capital. ¿Qué hacer? Es decir, no le corresponde al programa de tuberculosis establecer las mejoras en las condiciones económicas de la población. El programa de tuberculosis lo que intenta hacer, es decir, es a través de una red de protección social muy buena que tiene el país, es intentar que no se den lo que se llaman los costos catastróficos por padecer un integrante de la familia una tuberculosis. Costos catastróficos se entiende como que el ingreso del núcleo familiar disminuye en un 20% como mínimo, es decir, por aparecer un enfermo. Desde nuestro punto de vista que la mayoría de los pacientes en el Uruguay no deberían llegar a esta situación, porque ustedes recuerden que en la red de protección social interviene el BPS, que paga el subsidio por enfermedad a todos los trabajadores activos. Después, el Ministerio de Desarrollo Social también tiene canastas de alimentación y tiene apoyo para los sectores más pobres. La lucha antituberculosa les da un subsidio, que no es una gran cosa,
pero en algún aspecto los ayuda y les da un subsidio económico. Y el tratamiento es absolutamente gratuito. Los pacientes no solo no tienen costo por las drogas, sino que le pagamos hasta los tickets de transporte. Precisa tomar ómnibus o algo para ir a tomar su medicación, eso nos estamos haciendo cargos también. Hasta ahí es lo que podemos hacer. Muy bien, agradecer nuevamente al doctor Fernando Rieta, a la doctora Mariela Contreras, y bueno, obviamente que este tema vamos a seguir trabajando y vamos a seguir estando en contacto en lo inmediato. Muchas gracias a todos.